Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Comenzamos juntos una nueva semana con muchísima información. Hoy es lunes 16 de septiembre, 13 del mes de Elul. Llevamos 346 días de guerra, todavía con 101 rehenes en la franja de Gaza. Como decía, muchísimo material. Un fin de semana cargado de información. Ayer nos despertamos con sirenas o el sonido de la aplicación en grandes zonas, amplias zonas del país. También aquí en el sur, en la ciudad de Ashkelon, hubo durante el fin de semana sirenas, lanzamientos de cohetes que se sintieron y mucho aquí en Ashdod. Y vamos a ver qué dicen los diarios y otros medios de todo este panorama que estamos viviendo aquí en Israel. Comenzamos con el diario Ma'ariv, cuyo titular dice el lanzamiento y la amenaza. Y se refiere, por supuesto, al misil que dispararon en la mañana de ayer los rebeldes hutíes del Yemen. La foto muestra las escaleras mecánicas de la estación del tren de Patei Modi'in, o sea, en las afueras de la ciudad de Modi'in, no la estación del centro de la ciudad. Y porque hay dos estaciones, y en la bajada dice lo siguiente: en Israel hay preparativos para una reacción después del ataque con un misil balístico por parte de los hutíes del Yemen. Nos explica que se trató de un misil tierra-tierra de producción iraní que se desintegró en el aire, lo cual hizo que se activaran las alarmas en muchísimas ciudades del país. En la estación de tren de Modi'in, la que veíamos en la foto, cayeron trozos de uno de los misiles interceptores. No hubo heridos y hay que decir que, afortunadamente, de milagro, porque tranquilamente alguna persona podía haber estado allí bajando o subiendo por esas escaleras. Sobre todo domingo a la mañana, domingo a primera hora de la mañana, hay muchísima gente en los trenes y muchos viajan especialmente temprano, a sabiendas de que después hay grandes aglomeraciones. Esta mañana en Radio Galei Tzahal, la radio del ejército, un experto en temas militares decía que la investigación inicial indica que no se trató de un misil hipersónico que alcanza una velocidad 5 veces mayor que la velocidad de la luz, como dijeron los hutíes, sino que en realidad fue un misil Raed tierra-a-tierra de fabricación iraní, como decíamos, un misil del cual los iraníes transfirieron grandes cantidades a Hezbollah y que es un tipo de misil que puede ser mejorado, que puede ser convertido en misil de precisión. Según Galei Tzahal, todavía no se sabe si este misil en particular había sido mejorado para ser un misil de precisión o no. Lo cierto es que los hutíes han logrado por tercera vez desde el comienzo de la guerra superar los sistemas de defensa aérea de Israel. Y en Israel están evaluando cómo responder a los hutíes, a este ataque de los hutíes al centro del país, presumiblemente al aeropuerto internacional Ben Gurión, porque el ataque fue en esa zona. Si responder en forma acorde a los resultados, en los que vemos que afortunadamente no hubo heridos, solo hubo daños materiales, o a las intenciones que, como decíamos, pueden tener que ver con el aeropuerto internacional Ben Gurión. Lo que estamos viendo ahora son imágenes de los festejos que hubo ayer en la parte del Yemen que está bajo control de los hutíes, y quiero compartir algunos datos sobre este grupo terrorista que hasta hace poco era principalmente un problema de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y que se sumó a la guerra de Hamás contra Israel. Los hutíes son un grupo perteneciente a la rama chiita del Islam, pero no a la corriente central, sino que pertenecen a una rama minoritaria, los zaidíes. Desde el punto de vista estrictamente religioso, los zaidíes, en sus creencias y sus rituales, están más cerca de los sunitas que de los chiitas. Sin embargo, son chiitas y esto no molesta a nivel político a Irán, ni le impide darles dinero,
armas ni convertirlos en una de sus proxies, una de sus milicias. El movimiento Hutí es una organización de base tribal que parte justamente de la familia al-Houthi. Su fundador fue Badreddin al-Houthi, de la ciudad de Saada, en el noroeste del Yemen. Era un erudito, un religioso que viajó muchas veces a Irán y allí recibió gran influencia de la ideología del líder de la revolución islámica, el ayatolá Khomeini. Pertenece a una rama de saidíes activos que no solamente se dedican a la religión. Nosotros conocemos ya en nuestra época a sus dos hijos, Hussein al-Houthi y Abdul Malik al-Houthi, que es el actual líder de los hutíes. La organización se creó en la década del 90, pero se volvió contra el gobierno del Yemen recién en 2003, después de la invasión norteamericana a Irak tras los atentados del 11 de septiembre. No vamos a entrar en la historia de Yemen, sería muy extenso, de cómo se dividió y los enfrentamientos internos, pero para entender lo que sucedió en la mañana de ayer en Israel, sí quiero decir que los hutíes comenzaron a incrementar su popularidad a lo largo de su historia con distintos métodos, entre otras cosas el lema que llevan inscripto en la bandera, que tiene los mismos colores que la bandera de Irán. Ese lema dice: Allahu Akbar, o sea, Alá es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición para los judíos, la victoria para el Islam. El odio a los judíos y a Israel es uno de los secretos de la popularidad de los hutíes en Yemen. Estados Unidos, dicen, maneja a Israel. Israel es un brazo ejecutor de Estados Unidos, que es el gran Satanás, y esto coincide con la ideología del ayatolá Khomeini de Irán, que recién mencionaba. Los judíos al mismo tiempo dominan Estados Unidos, según dicen los hutíes, y aquí se ve este vínculo con la ideología iraní. Otra base de la popularidad es la campaña de victimización. Ellos son los oprimidos, los que están en peores condiciones económicas, perseguidos por los chiitas de la rama central, por los sunitas, etc. Aproximadamente en el año 2000, los hutíes agregaron a Arabia Saudita a su lista de odios. No solamente Israel y Estados Unidos, también Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque lo consideran una entidad protegida, fortalecida, criada, dicho esto entre comillas, por Estados Unidos. ¿Cuándo se convirtieron en una verdadera fuerza? Durante la primavera árabe, estas rebeliones que vivieron algunos países árabes en el año 2011 y que fueron en muchos casos aprovechadas por Irán para sembrar más caos y para socavar a los gobiernos, terminar de socavarlos y poder así infiltrarse y crear sus milicias. Los hutíes comenzaron a recibir entonces armas y aprovecharon el caos, pero sobre todo la desintegración del ejército del Yemen, e incluso llegaron a comprar armas a soldados que no tenían qué comer y para eso vendían su arma del ejército. También robaron depósitos de armas completos del ejército del Yemen y recibieron, por supuesto, armas de Irán por envíos marítimos. Muchas embarcaciones o varias fueron detenidas en esa misma época. Y a partir entonces de 2011 comienzan a ser una milicia con cada vez más fuerza. Arabia Saudita intentó derrotarlos, una guerra que tomó varios años, a la que ellos llamaron Operación Tormenta Decisiva, que tuvo éxito al principio, pero después finalmente fracasó. Hoy en día se encuentran en una situación de cese de fuego que por el momento se mantiene, pero más allá de cómo sigue la historia, como decía, no voy a entrar en esos detalles, pero sí podríamos mencionar que los hutíes hoy en día dominan el norte del país, tienen su capital en Saná, tienen una especie de gobierno, un consejo político, tienen un primer ministro, Abdulaziz Ibn Jabtur, y
tienen leyes muy estrictas de opresión y represión de las mujeres por la vestimenta, está prohibida la música, están prohibidas las fiestas, hay todo tipo de allanamientos, sobre todo a lugares como bares y sitios públicos, y tienen un canal de televisión, en este caso Al Masira, que es más o menos el paralelo del canal Al Manar, que pertenece a Hezbollah. Y sobre todo hay que mencionar que tienen un arsenal importante de misiles y drones de misiles de largo alcance y drones de Irán. Vuelvo a la tapa del diario Ma'ariv, una vez mencionado todo esto, para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de los hutíes, porque en Ma'ariv citan al primer ministro Netanyahu hablando contra los hutíes ayer en el comienzo de la reunión de gabinete del gobierno, y Netanyahu dijo: ellos deben saber que el precio que pagarán será muy alto. Vamos a ver la declaración de Netanyahu con subtítulos en español. אנחנו במערכה רב-זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. ביקרתי בצפון. אני קשוב לתושבי הצפון. אני משוחח איתם ועם ראשי רשויות בצפון. אני רואה את המצוקה, אני שומע את הזעקה. המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. אני מחויב לזה, הממשלה מחויבת לזה, ולא נסתפק בפחות מזה. נעשה זאת בזכות גבורת לוחמינו, מתוך אחדות בתוכנו, כעם מלוכד שקם על אויבינו כדי להבטיח את עתידנו. A propósito del norte del país, vamos a la tapa de hoy, de Israel Hayom, que abre su edición con un titular justamente sobre este tema. Cita al comandante del Comando Norte de Tzahal: ¿están dadas las condiciones para una operación terrestre? Por supuesto se refiere a una operación militar en el Líbano contra Hezbollah. Y la bajada dice: en conversaciones a puertas cerradas, este comandante recomendó que el ejército tome una franja de separación de seguridad en el sur del Líbano y aseguró que eso es algo que se hará dentro de no mucho tiempo. Y destaca que muchos integrantes de la fuerza Radwan, que es una unidad de élite de Hezbollah, que estaban desplazados en el sur del Líbano, resultaron muertos o en los combates o en las operaciones de eliminación. Otros huyeron y aproximadamente el 80% de los habitantes de la zona la abandonaron. Durante la mañana de hoy, en los distintos medios israelíes, se comentó que hoy se reúne el Gabinete Político de Seguridad para tratar justamente este tema, la escalada en el norte del país, que cada vez más parece inminente. Todavía no está claro a esta hora si el primer ministro Netanyahu va a someter a votación la decisión de definir el regreso de los habitantes del norte del país a sus casas en las ciudades que fueron evacuadas como uno de los objetivos de la guerra. Todavía ese regreso de los habitantes del norte de Israel a sus casas no está en la lista de los objetivos de la guerra. Sin embargo, si hablamos de franja de separación, vemos la tapa de Yediot Aharonot que dice que en realidad ya hay una franja de separación entre Israel y el Líbano, pero que está dentro de Israel. Aquí está la tapa. Y el titular dice: la nueva franja de seguridad, la bajada, 24 años después de la retirada israelí del Líbano y casi un año después de que el norte de Israel se convirtió en una zona de guerra que recibe decenas de misiles y drones por día, Tzahal, el ejército de Israel, vuelve a mejorar la seguridad de los puestos militares,
ubicados a lo largo de la frontera. O sea, se prepara para lo que viene. Y la tapa avanza una columna que escribe hoy el periodista Yossi Yoshua, cuyo título es "Le dejamos a los iraníes el arco libre". Una alegoría del fútbol, el arco está libre, pueden meter un gol cuando quieran. Sobre este mismo asunto habla hoy el periodista Amos Harel en un artículo que publica en el diario Haaretz que titula "Y ahora esperamos la tercera guerra del Líbano". Los dos coinciden en que está aumentando la presión para que Israel tome una acción más contundente en el norte, incluso una guerra abierta y total entre Israel y Hezbollah / el Líbano. Aquí vemos la nota de Amos Harel que dice que de las declaraciones del primer ministro Netanyahu se entiende claramente que no busca un acuerdo ahora en la franja de Gaza, de cese de fuego, de liberación de los rehenes, y que Netanyahu empuja para que el ejército actúe en forma más ofensiva, más agresiva, tanto en el Líbano como en los otros frentes en la franja de Gaza. Pero en las declaraciones públicas de Netanyahu no se entiende si, y en sus discusiones con el nivel militar, no queda claro, no se entiende si busca una guerra total en el norte o si está pensando que se puede aumentar la presión sobre Hezbollah y conseguir esos mismos resultados sin una guerra total. Mientras Amos Harel dice que Netanyahu empuja para actuar con más firmeza y con más hostilidad, Yossi Yoshua Yediot sostiene, casi diría que lo contrario, que el gobierno encabezado por Netanyahu sencillamente se resiste a tomar decisiones y les deja a los iraníes, como decíamos, el arco vacío para que puedan meter el gol. Y mientras tanto, dice, este tiempo que pasa es para los habitantes del norte del país insostenible, una rutina de guerra. No es más que, dice Yossi Yoshua, la realización del sueño de Irán, una guerra de desgaste que debilite al Estado de Israel desde el punto de vista político, de seguridad, económico, social, hasta la destrucción. Los dos periodistas también coinciden en la cuestión del timing, se diría en inglés, porque se acerca el invierno y es un factor que va en contra de Israel. Las condiciones climáticas del invierno siempre favorecen la lucha de guerrillas, que es la que utilizan los grupos terroristas, y dificultan el accionar de la Fuerza Aérea por más tecnológica, moderna y avanzada que sea, dice Amos Harel. Otro punto que tienen en cuenta es que a fin de mes el primer ministro Benjamin Netanyahu va a hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin duda no va a estar allí si aquí hay guerra. Y por tanto dice, la ventana de oportunidad, y en esto coinciden también, la ventana de oportunidad es muy estrecha, se está cerrando, el margen de acción que tiene Israel para iniciar una confrontación en el norte no es muy grande. El ejército, por su parte, dice desde hace semanas que tiene listos los planes operativos, que todo está preparado y que puede ponerlo en práctica cuando reciba la orden. A menos que, por supuesto, antes de eso, Hezbollah haga algo que obligue o que lleve a Israel a escalar la confrontación. Y esto me lleva a dos noticias que no están en los diarios. La primera que nos dice que el enviado del presidente norteamericano Joe Biden, Amos Hochstein, llegó a Israel justamente para tratar de mediar, para tratar de llegar a un acuerdo, a alguna especie de arreglo que evite esta confrontación total y directa entre Israel y Hezbollah. Y la segunda noticia es que esta madrugada el ministro de Defensa Yoav Gallant mantuvo una conversación telefónica con su par norteamericano, el secretario de Defensa Lloyd Austin, y Gallant dijo que la posibilidad de un acuerdo en el norte está pasando. Hezbollah sigue vinculándose a Hamas, la dirección es clara.
Esto de que Hezbollah sigue vinculándose a Hamás se refiere al hecho de que el secretario general de Hezbollah, Nasrallah, dijo desde el principio que mientras no haya cese de fuego entre Israel y Hamás, él va a seguir con sus ataques contra el norte de Israel o contra Israel, como muestra de solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza y con Hamás. Según el comunicado del Ministerio de Defensa, en su conversación con Austin, Gallant hizo hincapié en que el gobierno de Israel está comprometido a alejar a Hezbollah de la frontera. Y mientras todo esto se plantea así, como una inminente guerra entre Israel y Hezbollah y la posible extensión de la escalada a una guerra regional, Yihya Sinwar escucha todo esto y ve que empieza a hacerse realidad su sueño de la unión de los frentes, o sea que todos los frentes que están contra Israel luchen al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué se va a apresurar a firmar un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes? A propósito de los rehenes israelíes, en esta foto de pie de página de la tapa de Ma'ariv de hoy, vemos al sargento Ron Sherman, el cabo Nick Beiser y a Elia Toledano, que fueron secuestrados hacia la Franja de Gaza el 7 de octubre, cuando estaban en la fiesta en el Festival de Música Nova, y sus cuerpos fueron rescatados de la Franja de Gaza en diciembre pasado. Ayer el ejército confirmó que los 3 rehenes resultaron muertos como consecuencia de un ataque de las tropas israelíes en el lugar donde eran retenidos por Hamás. Los resultados de la investigación fueron entregados por el ejército ayer a las familias de los 3 y dicen sencillamente que los rehenes murieron durante el operativo que hizo Tzahal para eliminar al comandante de la Brigada Norte de Hamás, Ahmad Randur, el 10 de noviembre pasado. Al principio se les dijo a las familias que el examen patológico no podía determinar en forma definitiva la causa de la muerte, que no se sabía cómo habían muerto. La investigación indica ahora que los rehenes estaban encerrados en el complejo de túneles desde donde operaba Randur, y los funcionarios militares que fueron a entregarles este informe a las familias les dijeron que durante la operación en la zona subterránea donde se produjo el ataque, ellos no tenían ninguna información previa que sugiriera la presencia de rehenes en esa zona. El informe forense no reveló señales de trauma físico o heridas de bala en los cuerpos, lo que indica que no murieron por el impacto directo del ataque, aunque sí por el ataque se cree que quizás por la inhalación de gases tóxicos, pero dada la condición de los restos, no se pudo establecer la causa precisa de la muerte. Vamos ahora a actualizar noticias que no están en los diarios de hoy. La policía arrestó a 10 personas allegadas al sospechoso de haber cometido un atentado anoche en Jerusalén. Además, encontró material que indicaría cuáles eran las intenciones del atacante. Me refiero a que un agente de la Policía de Fronteras de Israel sufrió heridas leves en un ataque que se produjo en la puerta de Damasco anoche, en una de las entradas a la ciudad vieja de Jerusalén. El atacante utilizó un objeto punzante con el que intentó apuñalar al agente israelí y después intentó huir. Según informó la policía, otros agentes de la Policía de Fronteras dispararon contra el agresor y lo eliminaron. Otra noticia: el primer ministro Benjamin Netanyahu publicó en su cuenta de Twitter que él y su esposa están conmocionados por el segundo intento de asesinato contra el expresidente y candidato presidencial en Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf en la Florida. Los Netanyahu están aliviados de saber que este intento fracasó, dice el mensaje, pero no debemos confiar en la suerte.
Enviamos nuestros mejores deseos a Donald y Melania, junto con nuestra esperanza de que se tomen todas las medidas para garantizar que esos ataques letales contra un candidato a la presidencia de Estados Unidos sean frustrados de antemano. También el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, publicó un mensaje con los mejores deseos para Donald Trump. Israel está profundamente agradecido por las contribuciones del presidente Trump a la seguridad y prosperidad de nuestra nación y rezamos por su salud y bienestar, escribió Katz. Debemos condenar enérgicamente cualquier intento de imponer opiniones políticas mediante amenazas y violencia, dijo en un mensaje en su cuenta de ex Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, a compartirlo si conocen a alguien a quien le pueda interesar nuestra temática. Y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.